Un día, para finalizar el año 1 conejo, un paje de palacio vino corriendo a decirme que debía presentarme inmediatamente ante el Huaytlatoani. Si menciono el año es porque fue siniestro por sí mismo, como lo explicaré más tarde. Moctezuma no me ahorró el ritual de besar la tierra repetidas veces cuando entré en el salón del trono, pero impacientemente tamborileaba con sus dedos una de sus rodillas, como si quisiera que me aproximara con más rapidez. El venerado orador estaba solo en esta ocasión, pero noté dos cosas nuevas en la habitación. A cada lado de su Icpali, trono, colgaban de un marco de madera por medio de cadenas unos grandes discos de metal. Uno era de oro y otro era de plata. Cada disco tenía 3 veces más de diámetro que un escudo de guerra. Los dos tenían escenas de los triunfos de Moctezuma grabados y en relieve, con palabras pintadas que explicaban esas escenas. Aunque los dos discos eran de incalculable valor solo por la cantidad que contenían esos preciosos metales, eran todavía más valiosos por el trabajo artístico grabado en ellos. No fue sino hasta mucho tiempo después que supe que esos discos no eran simples ornamentos. Moctezuma podía golpear con su puño cualquiera de ellos y resonaría con un sonido profundo y hueco por todo el palacio. Cada uno de ellos producía un sonido adecuadamente diferente. Cuando golpeaba el disco de plata, debía ir corriendo el jefe de mayordomos, y cuando lo hacía en el de oro se presentaba enseguida toda una tropa de guardias armados. Sin saludarme formalmente esta vez, sin un ápice de sarcasmo y con mucha menos de su calma fría, Moctezuma me dijo: «Campeón Mixtli, ¿está usted familiarizado con las tierras de los Maya y con su gente?». Yo dije: «Sí, señor orador». ¿Consideraría usted a ese pueblo como nervioso e inestable? No, mi señor, en lo absoluto, más bien todo lo contrario, porque en nuestros días ellos son tan flemáticos como lo son los tapires y los manatíes. Él dijo: «Muchos de nuestros sacerdotes son así, pero eso no es ningún obstáculo para que vean visiones portentosas. Y en ese respecto, ¿cómo son los maya? ¿Sobre ver visiones? Bueno, mi señor, me atrevería a decir que los dioses muy bien pueden enviar una visión aún al más lerdo de los mortales, especialmente si se embriaga con algo así como los hongos carne de los dioses. Sin embargo, los patéticos descendientes de los maya escasamente se dan cuenta del mundo real que les rodea, dejando a un lado todo lo que pudiera ser extraordinario. Quizás si mi señor me diera una idea más clara acerca de lo que estamos discutiendo». Él dijo: «Un mensajero veloz de los maya llegó corriendo, aunque no sé exactamente de qué tribu o lugar. Pasó con tanta rapidez por la ciudad, nada lerdo por cierto, y se detuvo solo el tiempo necesario para jadearle un mensaje al guardia que está en la puerta de palacio. Luego corrió en dirección a Tlacopan antes de que el mensaje me fuera transmitido o antes de que hubiera podido detenerle para interrogarlo. Parece ser que los maya mandan a todos sus mensajeros veloces a través de todas estas tierras para contar sobre unas cosas maravillosas que se han visto hacia el sur. Hay una península llamada Ulumilkuts que queda en el Océano del Norte. ¿La conoce usted? Muy bien. Hace poco los maya que residen en esa costa se sintieron amenazados y asustados por dos objetos que nunca antes habían visto y que se acercaban a sus playas. Él no pudo resistir la tentación de hacer una pausa para dejarme en suspenso un momento. Algo tan grande como una casa que flotaba en el mar. Algo que se deslizaba suavemente con la ayuda de anchas alas desplegadas. No pude evitar sonreír y él siguió diciendo ceñudo: «No me venga ahora con que los mayas son visiones dementes». «No, mi señor», le dije todavía sonriendo,
pero creo que sé lo que ellos vieron. ¿Puedo hacerle una pregunta? Hizo un breve gesto de asentamiento. Esas cosas que mencionó, la casa que flota y el objeto con alas, ¿son una sola cosa o son dos objetos separados? Motokuzoma, más ceñudo y más cortante, dijo: el mensajero ya había ido y se fue antes de que pudiéramos obtener más detalles. Él dejó dicho que dos cosas se habían visto. Supongo que una podría ser la casa flotante y el otro objeto con alas. Sea lo que sean, dijo que estaban bastante retirados de la playa. Así es que parece que nadie pudo observarlos bien como para dar una descripción adecuada. ¿Y puedo saber por qué tiene usted esa maldita sonrisa? Traté de reprimirla y dije: esas gentes no pueden haber imaginado esas cosas, señor orador. Son demasiado débiles como para investigar. Si alguno de esos estaban observando, hubiera tenido la iniciativa y el coraje de nadar cerca. Habría podido reconocer que eran criaturas marinas maravillosas y quizá poco comunes de ver, pero no un profundo misterio. Y los mensajeros mayas no estarían en estos momentos regando una alarma innecesaria. ¿Quiere decir que usted ha visto esas cosas?, dijo Motokuzoma mirándome casi con temor. ¿Una casa que flota? No una casa, mi señor. Los pescadores del océano le llaman Yeyemichi. Y le conté cómo una vez había estado en la deriva en el mar en mi canoa, y cómo una horda de esos monstruos habían flotado lo suficientemente cerca de mi frágil canoa como para ponerla en peligro. El venerado orador quizá no lo crea, pero si la cabeza de un yeyemí que topara con este cuarto, su cola le sacudiría entre los restos de lo que en otro tiempo fue el palacio del fin del orador Aguizotl, exactamente al otro lado de la gran plaza. ¿Tan grande es?, murmuró asombrado Motokuzoma mirando por la ventana. Luego, volviéndose hacia mí, preguntó otra vez: ¿y durante su estancia en el mar, usted también se encontró con criaturas con alas? Sí, mi señor. Volaban por enjambres alrededor de mí y en un principio los tomé por insectos marinos con inmenso tamaño. Pero uno de ellos cayó en mi canoa y yo lo cogí y me lo comí. Sin lugar a dudas era un pez, pero también sin lugar a dudas tenía alas con que volar. La postura rígida de Motokuzoma se relajó un poco y claramente se vio que respiró con alivio. ¿Solo un pez?, murmuró. Que los estúpidos mayas sean condenados a mi clan. Pueden provocar el pánico en todas las poblaciones con estos cuentos disparatados. Yo veré que la verdad sea contada amplia e instantáneamente. Muchas gracias, campeón Mixley. Su explicación ha sido de lo más útil. Usted merece una recompensa. Por lo tanto, le invito a usted y a su familia para que formen parte de las pocas personas seleccionadas que ascenderán conmigo a la colina de Wixachi para la ceremonia del Fuego Nuevo el próximo mes. Me sentiré muy honrado, mi señor, dije, y deberá ser así. El fuego nuevo era encendido solo una vez en el promedio de la vida de un hombre y ordinariamente ese hombre nunca se podría acercar lo suficiente para ver esa ceremonia, pues la colina de Wixachi podía acomodar solo unos cuantos espectadores, además de los sacerdotes que oficiaban. Un pez, volvió a decir Motokuzoma. ¿Pero usted los vio mar adentro? Si ahora ellos se acercaron a la playa lo suficiente como para que los mayas los vieran por primera vez, ¿eso puede constituir algún presagio o de consecuencia? No necesito hacer hincapié en lo que es obvio. Solo me queda sonrojarme cuando recuerdo mi impetuoso escepticismo. Esos dos objetos vistos por los mayas de la costa, lo que yo consideré fatuamente como un pez gigante y un pez con alas,
eran por supuesto las embarcaciones españolas que navegaban a toda vela. Ahora que conozco todos los detalles de esos sucesos que hace tanto tiempo pasaron, sé que eran los barcos de sus exploradores Solís y Pinzón, que inspeccionaban la costa, pero que no desembarcaron en Ulumilkuts. Ahora sé que estaba equivocado y que en verdad era un presagio. Esa entrevista con Moctezuma se llevó a efecto al final del año, cuando los Nemontepin días huecos se aproximaban. Y, lo repito, fue el año 1 conejo, aunque para ustedes era el año de 1506. Durante los vacíos días sin nombre, cuando cada año solar tocaba su fin, como ya lo he contado, nuestra gente vivía en la aprensión de que los dioses pudieran castigarlos con algún desastre, pero nunca antes nuestra gente había vivido con tan mórbida aprensión como entonces, porque el año 1 conejo era el último que componía los 52 años de Shumolpili, o gavilla de años, lo que provocaba que nosotros temiéramos los peores desastres imaginarios, la completa destrucción de la raza humana. De acuerdo con nuestros sacerdotes, nuestras creencias y nuestras tradiciones, los dioses habían previamente durante 4 veces purgando al mundo, limpiándolo de los hombres, y lo podían hacer otra vez cuando ellos lo escogieran. Era natural que nosotros pensáramos que los dioses, si se decidían a exterminarnos, escogerían el tiempo adecuado, como esos últimos días del último año con el que se cerraba una gavilla de años. Y así, durante esos 5 días, entre el final del año 1 conejo y el comienzo de su sucesor 2 caña, que suponíamos que podríamos vivir para ver llegar ese año 2 caña, y con el que empezaría una nueva gavilla de años, había tanto temor como obediencia religiosa que hacía que la gente adoptara una conducta sumisa y silenciosa. La gente casi literalmente caminaba de puntillas. Todos los sonidos eran acallados, todas las conversaciones eran susurradas, toda risa estaba prohibida. Los ladridos de los perros, los gorgoteos de las aves domésticas, los chillidos de los bebés eran silenciados lo más pronto posible. Todos los fuegos y luces de los hogares eran apagados durante los días vacíos. Cuando terminaba un año solar ordinario y todos los demás fuegos eran extinguidos también, incluyendo los de los templos, los de los altares y las urnas puestas enfrente de las estatuas de los dioses, incluso el fuego que estaba sobre la colina de Huizachi, el único fuego que se había conservado siempre ardiendo durante los últimos 52 años. Aún ese se apagó. En todas estas tierras no hubo ni un vislumbre de luz durante esas 5 noches. Cada familia, noble o humilde, rompía todas sus vasijas de barro, las que se usaban para cocinar, las que estaban guardadas y las que estaban en los comedores. Enterraban o tiraban al lago todas sus metaltin, piedras para moler el maíz, y otros utensilios de piedra, cobre y metales preciosos. Quemaban sus cucharas de madera, sus platos, sus batidores para el chocolate y otros utensilios parecidos. Durante esos días no se cocinaba y de todas formas se comía muy poco, y se usaban las hojas del maguey como platos y los dedos como cucharas para comer la comida fría de camotín o atolí que se había preparado con anticipación. No se viajaba, no se comerciaba ni se llevaba a efecto en ninguna clase de negocio. No había reuniones sociales, no se utilizaban joyas o plumas, solo se usaba el traje del sencillo. Nadie, desde el Hueytlatoani hasta el más bajo esclavo, hacía nada más que esperar
y pasar lo más desapercibidamente posible mientras aguardaban. Como nada pasó durante esos días sombríos, nuestra tensión y aprensión aumentó comprensiblemente cuando Tonatiuh fue a su cama la tarde del día número 5. Solamente podíamos preguntarnos, ¿se levantaría nuevamente y nos traería un nuevo día, un nuevo año, otra gavilla de años? Puedo decir que la gente común solo podía esperar con sus preguntas, ya que era tarea de los sacerdotes utilizar toda su persuasión, toda la que tenían en su poder. Poco después de que el sol se había ido, cuando la noche estaba completamente en tinieblas, una completa procesión de ellos, los sacerdotes principales de cada dios y diosa, mayor y menor, todos con el traje, la máscara y pintados con la semblanza de su dios en particular, caminaban desde Tenochtitlán a lo largo del camino puente del sur hacia la colina de Huizachi. Eran seguidos por el venerado orador y sus invitados, todos vestidos con aquellas vestiduras humildes como sacos, con las que no se podrían reconocer como señores de alto rango, hombres sabios, adivinos o lo que fueran. Entre ellos estaba yo, llevando de la mano a mi hija Nochipa. «Solo tienes ahora 10 años», le había dicho, «y podrías tener una buena oportunidad de vivir para volver a ver el próximo fuego nuevo, pero es muy posible que no seas invitada a ver de cerca esa ceremonia. Así es que eres muy afortunada de poder observar esta». Ella estaba muy entusiasmada con la idea, pues era una de las primeras y mayores celebraciones religiosas que por primera vez asistía. Si no hubiera sido una ocasión tan solemne, ella habría brincado feliz y alegre a mi lado. En lugar de eso, caminaba despacio como era lo adecuado, llevando una ropa parduzca y una máscara de hoja de maguey confeccionada por mí. Mientras seguíamos a los demás, en procesión a través de la oscuridad solamente atenuada por el pálido rayo de la luna plateada, yo recordaba que ya hacía mucho tiempo había acompañado muy entusiasmado a mi padre a través de Jaltocan para ver la ceremonia en honor del dios de los cazadores de aves, Atlahua. Nochipa llevaba una máscara que escondía totalmente su rostro, porque esa noche en especial, la más insegura de todas las noches, los niños debían ir así. La creencia o la esperanza era que si los dioses decidían borrar a la raza humana de la faz de la tierra, se podían equivocar y pensar que los jóvenes disfrazados eran otra clase de criaturas y dejarlos sobrevivir, y así por lo menos ellos volverían a perpetuar nuestra raza. Los adultos no tratábamos de utilizar esa débil simulación, pero tampoco nos dormiríamos resignadamente ante lo inevitable. En todas partes de esas tierras sumidas en las tinieblas, nuestras gentes pasarían esa noche en los tejados y en las azoteas, pellizcándose y moviéndose unos a otros para mantenerse despiertos, con sus miradas fijas hacia donde estaba la colina Huizachi, rezando para que se levantara otra vez la llama del fuego nuevo, que les diría que los dioses también esta vez habían diferido el último desastre. La colina que en nuestro lenguaje llamamos Huichatlán estaba situada en un promontorio entre los lagos de Texcoco y Xochimilco al sur del pueblo de Ixtapalapan. Su nombre le venía de los frondosos arbustos huizachi que crecían allí y que en esa estación del año empezaban a abrir sus florecitas amarillas, cuya gran fragancia dulce desproporcionaba a su tamaño. Esa colina no se distinguía mucho, ya que era un simple grano comparada con las grandes montañas que se elevaban atrás. Sin embargo, se elevaba abruptamente del terreno plano que circundaba los lagos, y era lo suficientemente alta y estaba lo suficientemente cerca de todas las comunidades del lago
como para que todos sus habitantes desde Texcoco hasta Jaltocan al norte pudieran verla. Y esa había sido la razón por la que se había seleccionado hacía ya bastante tiempo en nuestra historia para que tuviera lugar la ceremonia del fuego nuevo. Mientras subíamos por el sendero que ascendía suavemente en espiral hasta la cumbre, estando cerca de Motecuzoma, escuché que él murmuraba preocupado a uno de sus consejeros: las Chicoacentl aparecerán esta noche, ¿no es así? El sabio, un anciano pero con muy buenos ojos para ser un astrónomo, se encogió de hombros y dijo: siempre lo han hecho, mi señor. Nada de lo que indican mis estudios puede probar que no lo hagan siempre así. Chicoacentl significa grupo de 6. Motecuzoma se estaba refiriendo a ese grupo cerrado de 6 imperceptibles estrellas cuya ascensión en el cielo habíamos ido a ver o teníamos la esperanza de ver. La voz del astrónomo, cuya función era calcular y predecir todo lo referente a los movimientos de las estrellas, sonó con tal confianza que disipó los temores de todos nosotros. Por otro lado, ese viejo sabio era notoriamente irreligioso y de opiniones muy atrevidas. Había enfurecido más de una vez a muchos sacerdotes al decir con gran llaneza, como lo dijo entonces: ningún dios, ni todos los dioses que nosotros conocemos, jamás han demostrado ningún poder para interrumpir el curso ordenado de los cuerpos celestiales. Si los dioses los pusieran ahí, viejo incrédulo, le dijo un adivino, los dioses pueden quitarlos. Ellos simplemente no lo han hecho en todo el tiempo de nuestra vida en que hemos estado observando el cielo. Sin embargo, la cuestión no es si las Chicoacentl ascenderán en el cielo, sino este grupo de 6 estrellas estarán en el lugar exacto en el cielo, exactamente a la medianoche. Que no es mucho decir de los dioses, dijo secamente el astrónomo. Y en cuanto llegué el tiempo de que el sacerdote sople su trompeta porque es medianoche, puedo apostar que ya para entonces estará borracho. Y a todo esto, amigo adivino, si todavía sigue usted basando sus profecías sobre el grupo de 6 estrellas, no me sorprendería mucho de que sus cálculos estuvieran equivocados. Nosotros los astrónomos hace mucho tiempo que lo reconocemos por Chicontecl, el grupo de las 7 estrellas. ¿Se atreve usted a refutar los libros de adivinación?, farfulló el adivino. Todos ellos dicen y siempre han dicho Chicoacentl. Así es como la mayoría de la gente lo conoce, por el grupo de las 6. Se necesita un cielo claro y buenos ojos para verlas a todas. En verdad que son 7 estrellas pálidas las que forman este grupo. ¿Nunca cesará en sus calumnias irreverentes?, gruñó el otro. Usted simplemente trata de confundirme, de poner en duda mis predicciones y de difamar mi venerable profesión. Solo con hechos, venerable adivino, dijo el astrónomo, solo con hechos. Motecuzoma se rió entre dientes ante esa discusión, sin preocuparse más por lo que la noche nos traería, y entonces los 3 hombres se adelantaron, quedando fuera del alcance de mi oído, en ese momento en que llegamos a la cumbre de la colina de Huizachi. Un buen número de sacerdotes jóvenes nos habían precedido y ya lo tenían todo listo. Había preparado una pila de antorchas sin encender y una pequeña pirámide de ocotes y leños que servirían para encender el fuego. También había allí otros combustibles: yesca, unos palitos secos, papel de corteza finamente picada, ocotes y madejas de algodón empapadas en aceite. El Xochimilque escogido para esa noche era un joven guerrero de penacho amplio,
que recientemente había sido capturado en Tlaxcala y quien yacía desnudo sobre la piedra de sacrificio, ya que era esencial que él estuviera sin moverse durante toda la ceremonia. Le habían dado de beber una droga sacerdotal, así es que yacía completamente relajado, sus ojos cerrados, sus miembros colgando y respirando apenas perceptiblemente. Las únicas luces venían de las estrellas y de la luna que se levantaba sobre nuestras cabezas, y el reflejo de los rayos de la luna hacía brillar el lago abajo de nosotros. Para entonces nuestros ojos ya se habían habituado a la oscuridad y podíamos ver los surcos y contornos de la tierra que rodeaba la colina. Las ciudades y los pueblos parecían muertos y desiertos, pero en realidad estaban esperando bien despiertos y casi se podían percibir sus latidos de aprensión. Había un grupo de nubes en el horizonte del este y pronto llegaría el tiempo de que las tan esperadas estrellas por las que todo mundo rezaba se hicieran visibles en el cielo. Y al fin llegaron el grupo de 6 estrellas pálidas y después de ellas una brillante y roja que siempre la seguía. Esperamos mientras ellas recorrían muy lentamente su viaje por el cielo y esperamos conteniendo el aliento. Pero ninguna se desvaneció o se separó del resto, ni cambiaron su curso acostumbrado. Al fin, ante un suspiro colectivo de alivio, quedaron exactamente arriba de la colina atestada cuando el sacerdote que llevaba la cuenta arrancó un sonido a su concha trompeta para señalar que era la medianoche. Varias gentes dijeron: llegaron exactamente al lugar, en el preciso momento. Y el principal sacerdote de todos los sacerdotes presentes, el gran sacerdote de Huitzilopochtli, rugió ordenando: encendamos el fuego nuevo. Un sacerdote colocó sobre el pecho del postrado Xochimilque un madero hueco con yesca, luego cuidadosamente acomodó los pedacitos de ocote. Otro sacerdote que estaba al otro lado de la piedra de sacrificio se acercó e inclinó con un palito seco y empezó a darle un movimiento giratorio con las palmas de sus manos. Todos nosotros los espectadores esperábamos ansiosos los dioses para que todavía podían negar esa chispa de vida. Pero entonces surgió un destello de llama humeante. El sacerdote detuvo con una mano el madero y con otra la alimentó y animó la llamita luminosa. Con madejas de algodón con aceite, pedacitos de papel seco, que produjeron una pequeña, parpadeante pero definitiva llama. Pareció que eso despertó bastante a Xochimilque, quien abrió sus ojos lo suficiente como para ver el despertar del fuego nuevo en su pecho, pero no lo vio por mucho tiempo. Uno de los sacerdotes movió cauteloso hacia un lado el madero que sostenía el fuego. Otro sacó un cuchillo y apuñaló al joven tan diestramente que éste apenas si se movió. Cuando el pecho estuvo bien abierto, otro sacerdote se aproximó y les trajo el corazón que había dejado de palpitar y lo levantó mientras otro acomodaba el madero con el fuego en la herida abierta. Luego rápidamente pero con destreza acomodó más ocote, papeles y algodón. Cuando ya la llama se levantaba lo suficiente del pecho de la víctima, que todavía se movía débilmente, otro sacerdote depositó con cuidado el corazón en medio del fuego. Las llamas cesaron por un momento mojadas por el corazón sangrante, pero se volvieron a levantar otra vez con nuevo vigor y el corazón hacía un ruido audible al asarse. Un grito salió de todos los presentes. El fuego nuevo se ha encendido. Y la multitud inmóvil hasta ese momento empezó a moverse de un lado a otro. Uno tras otro, por orden de rango, los sacerdotes tomaron sus antorchas de la pila y tocaron con ellas el pecho del Xochimilque
que se achicharraba rápidamente para encenderlas con el fuego nuevo y luego corrían con ellas. El primero utilizó su antorcha para encender la pila de leña que estaba en la colina, para que todos al mirar la colina de Huizachi vieran esa gran hoguera y supieran que todo el peligro había pasado, que todo sería igual en el único mundo. Me imaginé que podía oír los gritos de alegría, las risas y los sollozos de la felicidad de todas las gentes que miraban desde sus azoteas alrededor de los lagos. Después los sacerdotes corrieron por el sendero de la colina mientras sus antorchas ondulaban detrás de ellos, inflamando el aire. En la base de la colina otros sacerdotes estaban esperando, que venían de todas las comunidades cercanas y lejanas. Tomaron las antorchas y corrieron para llevar ese precioso fragmento de fuego nuevo a los templos de las diferentes ciudades, pueblos y aldeas. «Puedes quitarte tu máscara, Nochipa», le dije a mi hija. «Ya estamos a salvo. Quítatela para que puedas ver mejor». Ella y yo estuvimos parados al lado norte de la colina mirando cómo esas lucecitas brillaban alejándose de nosotros y se desparramaban en todas direcciones. Luego hubo unos estallidos silenciosos. Ixtapalapan, el pueblo más cercano, fue el primero en encender la urna de su templo principal. El siguiente pueblo fue Mexicalcingo. En cada templo había esperando un sinnúmero de habitantes portando sus propias antorchas para encenderlas en los fuegos de los templos y llevarlas corriendo a casa para encender los fuegos de sus hogares y los de sus vecinos. Así es que cada antorcha que se alejaba de la colina de Huizachi primero brillaba como un punto en la distancia, luego brillaba en la urna de un templo y luego se desparramaba por las calles dejando tras de sí destellos centellantes en movimiento. La secuencia se repitió una y otra vez en Cuyoacán, en la Gran Tenochtitlán, en las comunidades las lejanas y las más apartadas, hasta que toda esa vasta cuenca de lagos y tierras rápidamente se llenó de luz y de vida. Había alegría, entusiasmo y regocijo a simple vista, y yo traté con todas mis fuerzas de imprimirlo entre mis recuerdos felices porque no tenía esperanzas de volver a ver eso. Como si estuviera leyendo mis pensamientos, mi hija me dijo suavemente: «Oh, tengo la esperanza de vivir hasta que sea una vieja. Me gustaría tanto volver a ver esta maravilla la próxima vez, padre». Cuando Nochipa y yo volvimos a donde se encontraba la gran hoguera, 4 hombres estaban agachados cerca de ella, en ansiosa consulta. El venerado orador Motecuzoma, el sacerdote principal de Huitzilopochtli, el astrónomo y el adivino de los que ya le había mencionado antes, todos ellos estaban discutiendo qué palabras debería decir el Huaytlatoani en su discurso el siguiente día para proclamar lo que el fuego nuevo había prometido los años por venir. El adivino, inclinado sobre algunos diagramas que había dibujado en la tierra con un palito, evidentemente acababa de decir una profecía que el astrónomo consideraba como excepcional, pues le estaba diciendo burlanamente: «No más sequías, no más miserias, una larga y fructífera gavilla de años». Muy consolador, amigo adivino, pero usted no ve un presagio inminente que aparece en el cielo. El adivino le dijo: «Los cielos son sus asuntos. Usted hace los mapas y yo me encargaré de leer lo que hay en ellos». El astrónomo gruñó: «Puede ser que usted encontrará más inspiración si de vez en cuando usted mirara las estrellas y en lugar de esos tontos círculos y ángulos que usted dibuja». Y apuntó los garabatos hechos en la tierra. «Entonces usted no lee ninguna amenazante Ixcualoca». La palabra significa eclipse.
El adivino, el sacerdote y el Hueytlatuani, todos ellos repitieron al mismo tiempo y con inquietud: ¿eclipse de sol?, dijo el astrónomo. Hasta ese viejo fraudulento podía preverlo. Si alguna vez leyera el pasado de la historia en lugar de pretender conocer el futuro. El adivino tragó saliva y se quedó sin palabras. Moctezuma se le quedó mirando. El astrónomo continuó: Está registrado, señor orador, que los mayas del sur vieron un yacualoca dándole un hambriento mordisco a Tonatiuh el sol en el año 10 Casa. El próximo mes, en el día 7 Lagarto, se cumplirán exactamente 18 años solares y 11 días desde que eso ocurrió. De acuerdo a los registros llevados por mí y por mis predecesores de las tierras del norte y del sur, esos oscurecimientos solares regularmente pasan en alguna parte del único mundo en intervalos de esa duración. Confiadamente puedo predecir que Tonatiuh se volverá a eclipsar por una sombra en el día 7 Lagarto. Desafortunadamente, como no soy adivino, no puedo decir qué severo será ese Yacualoca, ni en qué tierra será vislumbre. Pero todos aquellos que lo vean lo tomarán como el presagio más maléfico. Inmediatamente después de haber pasado el fuego nuevo, sugeriría a mi señor que todos los pueblos deben ser informados y prevenidos para que no se asusten tanto. Tiene razón, dijo Moctezuma. Enviaré mensajeros veloces a todas las tierras, aun aquellos que son nuestras enemigas, para que no crean que ese presagio significa el debilitamiento de nuestro poder. Gracias, señor astrónomo. En cuanto a usted, se volvió fríamente hacia el tembloroso adivino. El más experto y sabio adivino puede estar propenso a cometer un error, y eso puede perdonarse, pero un total inepto en un verdadero peligro para la nación, y eso no lo puedo tolerar. Cuando regresemos a la ciudad se presentará a la guardia de palacio para que lo ejecuten.